Después de la Guerra de Independencia, en 1844, el país quedó con una bancarrota extrema. Pedro Santana, que había tomado la presidencia, se le ocurrió la gran idea de realizar una reforma fiscal, o mejor dicho, algo parecido a una reforma. El problema fue que las cosas se salieron de control. Este es Pedro Santana, un presidente que se veía como un militar, pero tenía espíritu de administrador de empresas. La situación era complicada. El país no tenía dinero y tampoco tenía cómo conseguirlo. La economía dependía de exportar lo poco que teníamos, que era café y tabaco. La primera gran idea de Santana fue concentrarse en las aduanas, o sea, cobrarle a la gente cada vez que entraban o sacaban productos del país. Si querías importar o exportar algo, tenías que dejarle su chelito al gobierno. Obviamente muchos empresarios se las arreglaban para evadir los impuestos. La población sabía que había mucho bobo con la economía y prefería guardar su menudo bajo el colchón. Se dice que muchos de sus consejeros le sugirieron que aumentar los impuestos a la gente no resolvería nada, ya que sería el mismo dinero que seguiría circulando. Sugirieron que la solución era crear nuevas fuentes de ingresos en el país, para que entrara más dinero de afuera. Santana, cabeza dura al fin, no hizo caso a esto y comenzó a subir impuestos a diestra y siniestra. Al final, tal y como le habían dicho, el dinero no alcanzaba. Así que el gobierno decidió tomar prestado a otros países. Firmó acuerdos de deuda externa para conseguir financiamiento y así seguir pagando las cuentas del país. La ironía es que estos acuerdos significaban que los ingresos de las aduanas, en lugar de quedarse en el país, se iban directico a pagarle a los que le prestaban. Es decir, si entraban 10 pesos por el puerto, 9 de esos eran de los prestamistas, y a nosotros nos quedaba un pesito para tratar de resolver el vejigazo. Esto provocó que algunos ricos de la época se reunieran con el objetivo de mandar para el otro barrio a Santana. De hecho, en varias ocasiones, el mismo Santana tuvo que defenderse de ataques en su contra. Todas estas cosas hicieron que abandonara el poder, aunque tiempo más tarde volvería para hacer un desastre mucho peor. La semilla del descontento ya estaba sembrada. Y así, entre cambios de gobiernos y peleas de poder, la República Dominicana se mantuvo tambaleando con una economía que parecía un barquito en medio de una tormenta. Después de Santana, la silla presidencial pasó por muchas manos. Buenaventura Báez, José María Cabral, Ignacio María González y muchos otros. Cada uno tenía su propio estilo, aunque compartían el mismo problema. Todos tomaban muchos préstamos, y como quiera la República estaba en olla. Los que vinieron después de Santana siguieron con la costumbre de depender de las aduanas y de pedir préstamos. A ninguno se le ocurrió de verdad que la clave era inventar negocios que le sirvieran a otros países para poder incrementar la economía. Para el entendimiento de todos, la situación era la siguiente. Imagine que entre todos los empresarios del país reunían 10 pesos todos los meses, y las personas de a pie reunían 2 pesos entre todos. El gobierno les quitaba 5 pesos a los empresarios y 1 peso a los pobres para un total de 6 pesos. Esos 6 pesos de impuestos se usaban para pagar los intereses de la deuda externa, que eran en total más de 40 pesos. Al gobierno ver que no podían pagar y cubrir los gastos del país, subieron los impuestos, quitándole 8 pesos a los empresarios y 1.8 a los pobres para poder pagar. Esto provocaba que el dinero no se mantuviera circulando en el país para el crecimiento de la economía, sino que el dinero recaudado se iba al extranjero en pago de deudas. Esta falta de liquidez fue lo que causó que la mayoría de los gobiernos de esa época fueran considerados fracasos históricos. En pocas palabras, si aumentas el impuesto con el fin de invertir en el mismo país, puede funcionar. Pero si el dinero que recaudas es en su mayoría para pagar deudas, no va a funcionar. Simplemente estás haciendo más ricos a los países que le debes dinero. Mientras tanto, los europeos y norteamericanos nos miraban desde afuera con esa sonrisa de ustedes sigan pidiendo, que yo les cobro después. Las deudas crecían más rápido que una mata de plátano bien abonada. Pero vamos a darle un poco de fast forward a esta historia, hasta llegar a uno de los más famosos de todos, Ulises Euro, mejor conocido como Lilis. Este tipo llegó a la presidencia como quien llega a un barrio nuevo diciendo que es el más duro. Lilis se convirtió en un campeón de los préstamos, especialmente con bancos europeos y estadounidenses. De hecho, él fue quien institucionalizó de verdad el sistema de deuda externa que había comenzado desde Santana.
firmó un montón de acuerdos con compañías extranjeras, ofreciendo como garantía el control de las aduanas y hasta el control de lo que se cocinaba en las casas. Otra vez entregó la llave del país, pero esta vez a lo grande. Ahora, para ser justos, Lilis no solo pidió prestado, también hizo su propia versión de una reforma económica. Utilizó esos préstamos para construir algunas cosas, como ferrocarriles, telégrafos y algunas mejoras en la infraestructura. Eso sí, él quería que el país pareciera más moderno, aunque los chelitos se lo estuvieran llevando los bancos. Pero claro, nada de eso era gratis, y cuando los bancos empezaron a pedirle que pagara sus deudas, Lilis hizo lo mismo que Santana. Empezó a aumentar los impuestos sobre las exportaciones y las importaciones. De nuevo, el pueblo fue el que terminó pagando la cuenta. Y la gente ya no aguantaba. Imagínate, con la canasta básica por las nubes, y el gobierno cobrando por cualquier cosa que se moviera, la situación se puso tensa. Tanto que, finalmente, Lilis terminó siendo víctima de un complot y fue eliminado. El que llegó con flow de ser el más duro, lo mandaron derechito para el otro barrio, y el país quedó otra vez con una deuda tan grande que parecía que nos habíamos comprado la luna a crédito. Y para rematar, los Estados Unidos, preocupados por todos esos líos económicos, empezaron a mirar el país como quien mira una casa que está a punto de ser embarcada. Tanto así, que en 1905, llegaron ellos mismos a supervisar las aduanas dominicanas para asegurarse de que les pagamos lo que les debíamos. Básicamente, si tú querías entrar con mercancía al país, primero tenías que darle su menudo. Todo esto llevó directo a la intervención norteamericana del 1916. Por cierto, tenemos un video hablando de esto que lo puedes ver justo aquí. En conclusión, la reforma fiscal establecida por esos gobiernos fue el comienzo del desastre por las siguientes razones. Al extraer más recursos de los ciudadanos y las empresas a través de impuestos, se redujo el dinero disponible para el consumo y la inversión en la economía local. Esto generó una contracción económica, ya que la demanda de bienes y servicios disminuyó, afectando el crecimiento. Además, con menos dinero en circulación y menor inversión privada, las empresas enfrentaron una caída en las ventas y beneficios, lo que llevó a recortes de empleo y a una menor creación de nuevas empresas. Esto agravó la crisis económica, porque no había mecanismos para estimular la economía. Los impuestos impactaron más a la clase media y baja, ya que de por sí estaban lidiando con la inflación y con un bajo poder adquisitivo. Al aumentar los impuestos, estas familias tuvieron menos dinero para cubrir sus necesidades básicas, lo que aumentó la pobreza y la desigualdad. Y finalmente, al tener impuestos más altos, el país se volvió menos atractivo para los inversionistas extranjeros. Esto llevó a la fuga de capitales y a la decisión de empresas de no establecerse en el país, lo que redujo las oportunidades de empleo y el ingreso de divisas.